Bien, arrancamos, ¿no? Sí. Muy buenos días con todos, bienvenidos al cuarto día del Dama Week, este día dedicado a todos los temas de educación. Mi nombre es Luigi Dávila, soy parte del equipo de Dama Perú y bueno, tengo el gusto hoy día de presentar a los panelistas y a los conferencistas que vamos a tener el gusto pues de escucharlos el día de hoy y de poder compartir con ellos también. Antes de nada, siempre recordando las reglas de la casa, obviamente todos los comentarios los pueden hacer aquí en el botón de Q&A de Zoom, o lo pueden hacer por el chat también eventualmente. Les recomiendo que lo hagan en el botón de Q&A. Siempre, por favor, opten por estar con el micrófono apagado y con la cámara apagada también para hacer que la presentación fluya. Y bueno, obviamente toda pregunta y todo comentario siempre constructivo y con el respeto debido, ¿no? Fuera de este disclaimer, nuevamente a darle las bienvenidas a todos, darle bienvenida a nuestros conferencistas y panelistas. El día de hoy, como saben, estamos abordando el tema de educación y la importancia del data management en este ámbito educativo y de cómo podemos formarnos mejor y cómo podemos establecer una línea de trabajo en función de que estos ejes sean estructurales en la formación de los profesionales en el país, ¿no? En ese sentido, empezamos hoy con nuestra primera conferencista, que día quiero saludar a Marushka Chocobar, que viene de la PCM a darnos la conferencia, ¿no? A darnos un poco la conferencia sobre la gobernanza de datos y el impacto en la educación en el país. Un tema súper relevante que la verdad que espero que nos va a gustar un montón. Recuerden que las preguntas vienen al final, las dejan en el chat y nosotros escogeremos las preguntas para poder ser respondidas al final. Claramente, lamentablemente no podremos contestar todas, pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Muchas gracias y bienvenida Marushka y adelante. Y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Luigi. Muchas gracias a Dama Perú por esta invitación. Lo felicito por venir impulsando todo este esquema y este conocimiento alrededor de datos y además el interés de personas que están directamente relacionadas y aquellas que tienen esta curiosidad por entrar en el mundo de los datos. Yo he preparado una presentación muy enfocada en poder compartir con ustedes cómo es que estamos avanzando en materia de gobernanza de datos en el Perú y también cómo es que este gobierno de datos, esta gobernanza de datos, esta organización de los roles en cada uno de los espacios, sectores, impacta directamente en la toma de decisiones en el sector de educación. Y básicamente, si lo queremos mirar de manera transversal, la educación es un espacio que permite el desarrollo de nuestro país y cuyo avance está influenciado por una serie de factores que son corresponsabilidad de diversos sectores, tanto en el Estado como en el sector privado. Entonces, quisiera comenzar esta presentación con una anécdota. Cuando estábamos iniciando la cooperación coreana, en la mitad de la cooperación coreana, tuvimos la oportunidad de recibir, además del acuerdo que tenemos con el Ministerio del Interior de Corea, recibir también la cooperación de la agencia KOICA. Y uno de los temas centrales fue el tema de datos. Entonces, en varias conversaciones para poder planificar cómo es que el gobierno de los datos se iba a organizar en el Perú, cómo podíamos crear y fortalecer temas en la Ley de Gobierno Digital y en el Decreto Supremo 029 que se ha aprobado este año con respecto a la Ley de Gobierno Digital y la organización de los roles. Conversaba con un experto en gobierno de datos coreano y me dejó siempre este mensaje, que todo, absolutamente todo en cuanto a la planificación, en cuanto a las decisiones que se toman en el Estado y en el sector privado, etcétera, todo, absolutamente todo, es datos abiertos. Entonces quisiera comenzar con este mensaje que caló mucho en las decisiones que hemos venido tomando en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en estos últimos años. Todo, absolutamente todo, es datos abiertos.
Entonces, teniendo esto en mente, vamos a conversar un poco sobre cómo nos hemos organizado en la gobernanza en el país, cómo es que hoy se organizan estos roles y tenemos como unas bases fundacionales de lo que significa, representa el avance en el gobierno de datos en el Perú. Contarles primero que a inicios del 2020 se aprobó el decreto de urgencia 006 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Un sistema en el Estado es un sistema funcional, en realidad significa un ecosistema. ¿Quiénes son los actores y quienes participan en la toma de decisiones de un determinado tema, en este caso del Proceso Nacional de Transformación Digital? Este sistema nacional, que fue creado mediante una ley, que es el Decreto de Urgencia 006, tiene entre varias competencias y ejes el eje de educación digital, el eje de economía digital, la conectividad y el Estado digital propiamente dicho, que es lo que conocemos como gobierno digital. Entonces, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital hoy tiene un ámbito público, que es el gobierno digital propiamente dicho, o el Estado digital, donde se encuentra la interoperabilidad del gobierno de los datos, la arquitectura digital, los servicios digitales, todo lo que involucra seguridad y confianza digital y la identidad digital, y también el ámbito de la conectividad digital con cada uno de los líderes, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la educación digital con el Ministerio de Educación, la economía digital con todos los actores que impulsan la economía digital, incluyendo la rectoría. Entonces, este Sistema Nacional de Transformación Digital resulta central cuando comenzamos a hablar de transformación digital en el Perú. Nosotros tenemos en esta ley la definición de la transformación digital como un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural. Mire que esto es una ley que se sustenta en dos cosas: en el uso intensivo de las tecnologías digitales y los datos. Uso intensivo de tecnologías digitales y los datos para generar efectos económicos, sociales y valor para las personas. Entonces, de arranque, en la definición de la transformación digital en esta ley, que es el 006, el decreto de 006, se involucran a los datos como un punto central, un punto de partida, un eje central de toda la toma de decisiones alrededor del proceso nacional de transformación digital. En esa misma línea, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital hoy ejerce la rectoría de este sistema. Este sistema comprende una serie de materias dentro de las que se encuentra, como les comentaba, el gobierno digital, la economía, la conectividad, pero también hemos avanzado hacia poder coordinar la parte de salud, la parte de justicia, de una manera transversal, todas aquellas materias que impacten en el proceso de transformación digital en el país. No cabe duda que la educación es uno de estos ejes centrales para cualquier avance en el desarrollo del país, pero sobre todo en este caso particular de la transformación digital y del uso de los datos. De la misma forma, es importante comentarles que este sistema de transformación digital, este Sistema Nacional de Transformación Digital o ecosistema, claramente une las iniciativas del sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y la misma ciudadanía. Y el enfoque es una sociedad digital que esté transformada digitalmente para poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Una de las atribuciones más importantes que también tiene la Secretaría es el rol de supervisión y fiscalización. Esto nos permite ir avanzando para que, por ejemplo, ¿no?, en la apertura de datos, no todo lo que involucra datos abiertos, poder ir ejerciendo esta fiscalización para que todos los datos del Estado sean cada vez más abiertos, ¿no? Abiertos desde el diseño, y cualquier iniciativa desde el sector público pueda tener un impacto en los datos abiertos que permitan que se puedan tomar decisiones desde el sector privado y en general desde el sector público alrededor de la disponibilidad de la información que se construye con estos datos. De la misma forma, en el Decreto Supremo 029 que reglamenta la Ley de Gobierno Digital, ya se determina el marco de gobernanza y gestión de los datos en el Estado. Y de esta manera se comienzan a organizar tanto la recopilación como la producción, el procesamiento, la analítica, la publicación, etcétera, todo aquello que viene alrededor de los datos gubernamentales, haciendo uso de tecnologías emergentes y tecnologías digitales en general. También hace algún par de meses se ha emitido el Decreto Supremo 157 que reglamenta el sistema de transformación digital. O sea, se crea el sistema, pero luego se tiene que indicar quién hace qué cosa, cómo son los mecanismos de articulación, cuáles son las herramientas o las plataformas que se ponen a disposición de la ejecución del sistema. Y aquí yo quería traerles hoy que también el sector privado puede abrir datos. Y esto probablemente
seamos un poco pioneros en la región con respecto a que el sector privado participa en este Sistema Nacional de Transformación Digital, entre varias cosas, habilitando datos abiertos en condiciones de privacidad, disociación o anonimización, según corresponda dentro de los límites razonables sin afectar el secreto empresarial, pero teniendo en cuenta siempre este impacto de la apertura de datos en la toma de decisiones del Estado, del sector privado para el desarrollo del país. Finalmente, ya para ¿no? en la parte regulatoria, normativa, el decreto de urgencia 007 establece dentro del capítulo del uso ético de las tecnologías digitales y de los datos, establece los datos como activos estratégicos. Las entidades públicas y las organizaciones del sector privado administran los datos, en especial los datos ¿no? biométricos, personales, etcétera, etcétera, como activos estratégicos. Y esto ha marcado una ruta porque viene desde la Ley de Gobierno Digital para comenzar a impulsar una cultura basada en datos. Nosotros venimos siguiendo las indicaciones y los lineamientos de la OCDE en cuanto al impulso de la transformación digital. Y uno de los ejes centrales es que podamos tener un sector público impulsado por los datos. Estamos tratando de avanzar hacia la construcción de una unidad que dentro de la Secretaría que pueda impactar con analítica avanzada para la toma de decisiones, para la prevención de cualquier tipo de intervención y también para la intervención inteligente en el territorio. Ahora les voy a mostrar un poco este tema. Entonces, el uso ético de las tecnologías digitales y los datos que nos colocan los datos como activos estratégicos. ¿Cómo es que esto viene organizado internamente? ¿No? Se ha determinado la infraestructura nacional de datos espaciales en este momento con 4 tipos o 4 esquemas de datos. Nos falta sumar uno que estamos coordinando con Polcitec, pero más o menos basado en lo siguiente. Primero, los datos a nivel estadístico a cargo del INEI y el INEI conduce esta producción estadística oficial. En segundo lugar, los datos privados o personales que están a cargo del Ministerio de Justicia con la Autoridad Nacional de Datos Personales. En tercer lugar, los datos georreferenciados que están a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital de PCM. Y cuarto, los datos abiertos. Lo que nos está faltando aquí en este momento son los datos científicos que estarán a cargo de Concitec, como para poder organizar esta infraestructura nacional de datos en favor de la toma de decisiones y del avance de las decisiones inteligentes en el territorio. Esta gobernanza de datos tiene estos principios. Partimos desde la calidad de los datos, importante el tema de impulsar la cultura de datos, el liderazgo y estrategia, valoración de los datos, el cumplimiento del riesgo y que cale en el sector público, y estoy segura que también en el sector privado, esta responsabilidad del cuidado del dato. Quisiera comentarles, por ejemplo, más o menos en mayo, en junio del 2020, en plena crisis sanitaria, se comenzaron a hacer intervenciones para definir si es que había contagio o no en determinados lugares. Y miren lo importante del cuidado de este dato y de la recopilación. Cuando se tomaban las pruebas y se colocaba el lugar donde se estaba tomando la prueba para poder tener más o menos el detalle de estos mapas de calor donde habían mayor cantidad de personas que habían sido afectadas por COVID, etcétera. Y después se tomó la decisión de intervenir para apoyar a estas familias. Entonces, cuando ya le tocaba a INDECI, por ejemplo, entregar las canastas de las personas afectadas con COVID, teníamos esta dificultad de tener que combinar la información que tenía RENIEC en cuanto a las direcciones y la dirección de la toma de la prueba, porque no necesariamente la prueba era o cerca de la casa o en la casa de las personas afectadas. Igual hubo mucha movilidad entre las personas que habían, por la protección de la familia, como entrábamos en cuarentena, mucha gente se movió de sus casas para poder ir a estar juntos con la familia. Entonces, el tema del cuidado del dato en situaciones de crisis es mucho más relevante porque tenemos que venir impulsando esta cultura de datos para que podamos tomar decisiones acertadas cuando nos encontremos en esta situación o en otras que necesitemos intervenir a nivel del territorio. Venimos construyendo también la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Yo los invito a mirar, está prepublicada, es un diseño que se ha venido
alimentando a aquellos que quieran participar. Existe en la plataforma Facilita Perú participa, www.gov.p/participa, la posibilidad de opinar sobre esta estrategia que está todavía en proceso de diseño y probablemente en los próximos meses pueda ser aprobada. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de esta Estrategia Nacional de Gobierno de Datos? La gestión, la infraestructura tecnológica, el uso ético, ¿no? Y ahí entra mucho el tema de inteligencia artificial, el talento humano, los ecosistemas basados en datos y los datos como activos estratégicos. Entonces está publicada esta estrategia. Quien quiera tener más detalle, es una presentación súper larga que pasa y súper estructurada, ¿no? Que pasa desde el análisis de estos temas a nivel internacional, nacional, habla mucho y, como se comentaba al inicio, sobre cómo es que tenemos que ir preparando nuestros sistemas educativos para producir y generar mayor conocimiento y que las personas puedan interesarse más en los temas de datos. Finalmente, en cuanto ya a cómo es que se comienzan a tomar las decisiones para impulsar los datos como activos estratégicos, se acaba de aprobar también el Decreto Supremo 164 que define la política general de gobierno. ¿Y por qué es importante? Tenemos el eje 8 que da cuenta del gobierno y la transformación digital con equidad. Es decir, en los próximos años, esta política generará un esfuerzo enfocado y focalizado en garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital y el aprovechamiento de las tecnologías digitales en todas las regiones del Perú, teniendo en cuenta la ciudadanía digital, este impulso de la ciudadanía digital, considerando condiciones de vulnerabilidad, diversidad cultural, lenguas originarias, etcétera. ¿Por qué es importante esto de cara hacia el impacto de la utilización de los datos en educación? Porque garantizando el acceso al entorno digital, podemos consolidar el ejercicio de la ciudadanía, impulsar la economía digital, y aquí en el 8.1.2 ya comenzamos a hablar de los datos abiertos. Recordemos que al inicio todo, absolutamente todo, tiene que ver con datos abiertos. Acelerar el gobierno y la transformación digital, y también habla sobre el uso ético y el aprovechamiento de las tecnologías exponenciales y los datos en favor de la ciudadanía. Teniendo más o menos este marco de gobernanza, consideramos por lo menos que en nuestro país tenemos una base fundacional importante para poder avanzar en todo el esquema de gobierno de datos en favor de todos los sectores y en particular en favor de la educación. Contarles también que la próxima semana vamos a participar en la ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, precisamente en el panel de datos abiertos. Nosotros como país no pertenecemos a la OCDE todavía, sin embargo, hemos sido invitados para presentar la práctica que venimos impulsando desde el Perú. ¿Qué es lo que hemos hecho y venimos haciendo en datos abiertos? Los datos abiertos creo que queda muy claro que son aquellos que son accesibles, reutilizables, que impactan en la vigilancia ciudadana, alguna estrategia de intervención, innovación alrededor de emprendimiento, etcétera, pero también impacta en la transparencia, ¿no? Análisis estadístico, seguimiento estadístico, análisis académico e impacta en la transparencia. En el caso de los datos personales, siempre sigue un proceso de anonimización. Aquí hemos venido trabajando mucho con la Autoridad de Protección de Datos y el Ministerio de Salud, por ejemplo, para poder publicar los datos de las personas afectadas por COVID, fallecidas, las personas que están siendo vacunadas, etcétera. En cuanto a los datos abiertos, venimos en el proceso de vinculación a la Carta Internacional de Datos Abiertos, que tiene estas características, ¿no? Abiertos por defecto, son oportunos y comprensibles. Y como les comentaba, impactan en la innovación y además en la gobernanza y en la participación de la ciudadanía. Es fundamental que podamos tener la claridad de que mientras más publiquemos datos, nuestras acciones en el sector público van a ser mucho más auditables por la ciudadanía, transparentes, y además nos permite mejorar el proceso de intervención en el territorio. Es importante comentar también que tiene que existir una proactividad del lado de las organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones como DAMA, por ejemplo, ¿no? Para solicitar al Estado la prioridad o la priorización en la publicación de los datos. Es una obligación del Estado, es una obligación nuestra publicar los datos, pero creo que lo podemos hacer también de manera más colaborativa para priorizar los datos abiertos desde el diseño y que podamos ir incrementando esta publicación de datos en el Perú. ¿Qué
Hemos venido publicando la relación de los ciudadanos vacunados, por ejemplo, por COVID-19. Comenzamos con la relación de los ciudadanos contagiados. Esto fue más o menos en mayo del 2020. Luego, el Perú este año, también en mayo, se hizo la actualización de la cifra de fallecidos, se ajustó este algoritmo de publicación y aquello que se publicaba en el Centro de Epidemiología se comenzó también a colocar en datos abiertos y la actualización de la cifra de fallecidos, pues, somos uno de los pocos países quizá que hemos tomado esta decisión. Estuvimos trabajando con el equipo, por ejemplo, de Open Data, de Open COVID, por ejemplo, también con los OPS, con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud, con el Centro Nacional de Epidemiología, para poder tener una aproximación bastante cercana a lo que ha significado el impacto de la crisis sanitaria en nuestro país. Hemos abierto también todos los datos, bueno, acá están los datasets publicados de vacunación, hemos abierto también todos los datos, ahorita está abriendo el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, los resultados del linaje genómico, por ejemplo, de pruebas moleculares, mucha información, más de 6.000 datasets. Hemos abierto casos positivos, casos fallecidos, casos de vacunados, y también este año publicamos los resultados electorales de la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Cuando digo publicamos, me refiero a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, es dirigida por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pero son las entidades, el Ministerio de Salud en este caso, la OMPE en este caso, el caso de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, datasets de OCE también, que son las que publican en datos abiertos. ¿Qué más hemos avanzado en estas publicaciones? Hemos avanzado, por ejemplo, en inhabilitaciones administrativas, todo lo que es contrataciones, esto es del organismo de contrataciones del Estado. También hemos avanzado en lo que refiere a la publicación de los datos abiertos de los bonos. Estamos por publicar el último bono que se está entregando. El padrón del bono rural, muy enfocado en cuanto a la vigilancia ciudadana. También creo que podemos concluir que los datos abiertos pueden ayudar a mejorar esta vinculación entre los gobiernos, la toma de decisiones y el proceso para que nuestros estados, ¿no?, la toma de decisiones a nivel del sector público sea más transparente. Y esta transparencia promueve rendición de cuentas, buena gobernanza, confianza, lucha contra la corrupción y de alguna forma crecer como Estado y crecer como país. En el enfoque de datos abiertos venimos trabajando muy de la mano con todas las entidades públicas, ahora también con el sector privado. El segundo tema son los datos georreferenciados, que también son datos abiertos, pero son datos abiertos en el territorio. Tenemos a disposición de ustedes la plataforma GeoPerú. Es una plataforma abierta, es decir, uno puede ingresar a la plataforma y comenzar a indagar cómo es que se vienen desempeñando cerca de 700 capas de información, hay en nivel de usuarios cerca de 67.000, que tenemos proyectos, por ejemplo, está todo aquello que involucra los centros de vacunación. La plataforma GeoPerú concentra estas más de cerca de 700 capas de información y hoy nos está permitiendo también, junto con CEPLAN, ¿no?, el Centro de Planificación del Estado, tener esta vinculación con la política general de gobierno para poder hacer seguimiento a los indicadores que la rigen. Acá, por ejemplo, tenemos mapa de pobreza monetaria. Es muy sencillo entrar en realidad, y más aún si les gustan los datos y cómo se hace esta analítica, entrar. Ahorita les voy a poner un videito muy sencillo. Tenemos mapa de brecha de agua, ¿no?, con una leyenda específica para este tema, mapa de ejecución de inversión pública a nivel distrital, y aquí llegamos al nivel de los datos que aparecen en el Ministerio de Economía y Finanzas para saber cuánto se ha ejecutado a nivel regional, central, local, cuánto es que falta para la ejecución del proyecto, de la obra, desde cuándo está aprobada la obra, etcétera, ¿no? Y salen unos formatos que uno puede descargar para poder avanzar en esa línea. Mapa de proyectos estratégicos también, y tenemos también un énfasis que ahora les voy a mostrar en detalles que pueden cruzar. Cerca de 700 capas nos permiten cruzar información para intervenir desde el sector público, desde el sector privado y sobre todo, también investigación en la academia y sobre todo poder tomar decisiones en el territorio de manera mucho más eficiente e inteligente. Quisiera presentarles brevemente cómo es que funciona esta plataforma GeoPerú.
De manera muy sencilla podemos encontrar información en GeoPerú que nos permite desde los estudiantes, por ejemplo, jalar información para análisis de cursos, de tareas, para docentes, en fin, pero también para la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado en el territorio. Comenzamos hablando sobre datos abiertos, ahora vamos vinculando esto a datos abiertos en el territorio. Desde esa misma perspectiva, venimos trabajando en todo este concepto de territorios digitales confiables que nos permiten avanzar para centralizar la toma de decisiones a nivel de los gobiernos regionales. Hemos comenzado y vamos a avanzar a nivel de gobiernos locales para tener una toma de decisiones que permita realizar intervenciones en favor de la ciudadanía, pero basadas en datos. Entonces, venimos impulsando un proceso de certificación de esta acreditación internacional que se enfoca en economía inteligente, gobernanza inteligente, todo aquello que involucra a una sociedad y toma decisiones inteligentes en el mismo territorio. Y denominamos la palabra inteligente porque está asociada un poco a los datos, pero en realidad se trata de intervenciones eficientes que realmente impacten en el bienestar de la ciudadanía. Este reconocimiento ha comenzado ya con 3 gobiernos regionales. Ahorita recientemente hoy se está entregando la acreditación del Gobierno Regional de la Libertad. Hemos comenzado con Amazonas, Tumbes, con Cajamarca y estamos ya en proceso de reconocimiento de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Loreto, Moquegua e Ica. Esta acreditación se da a través del Consejo Mundial de la Calidad y está enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre información analítica dentro del territorio. Entrando en la parte final, ¿cómo es que esto impacta en la educación? ¿Cómo es que consideramos lo que les he comentado de gobierno de datos, de los datos abiertos, del tema de información georreferenciada o información en el territorio en educación? Definitivamente tenemos la posibilidad de realizar intervenciones especializadas, porque ya vamos a contar, es que mire, todo impacta en la educación, impacta la nutrición, las necesidades básicas insatisfechas, los niveles de anemia, el acceso de conectividad, las rutas, no solamente conectividad digital, sino también rutas para poder llegar, proyectos de infraestructura educativa, cómo se definen, en dónde, el nivel de población, personas con discapacidad, atención a poblaciones vulnerables, por ejemplo, intervenir con personas con discapacidad y también con personas que hablan, por ejemplo, quechua. Reactivación de las clases presenciales, que está en bastante análisis ya del Ministerio de Educación, seguimiento a indicadores educativos, ¿no? O sea, desempeño docente, los resultados de las pruebas internacionales de desempeño de estudiantes y vinculación de los factores sociales en el desarrollo de la educación a nivel de los territorios. A nivel de GeoPerú tenemos, por ejemplo, esta información y esto es público, lo pueden ir a mirar en go.p el detalle específico de las más de 600 capas de información, pero aquí tomé algunas que impactan directamente en educación, como por ejemplo los indicadores de pobreza, las capas de pobreza, el índice de desarrollo humano, niños que no asisten a la escuela, viviendas que tienen algunas características inadecuadas, dependencia económica, población con secundaria completa o incompleta, el perfil o las capas específicas del Ministerio de Educación que están a disposición de la ciudadanía, de aquellos que les interese más el detalle de los datos, infraestructura en conectividad, accesibilidad, por ejemplo, la intervención del sector privado, porque también hay publicación del sector privado, los programas sociales y cómo llegamos hacia ellos. Este es más o menos un mapa de la conectividad que hoy tenemos a nivel nacional, tanto la intervención del sector público como el sector privado, claramente hay un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo a nivel de la selva. Venimos trabajando hasta hoy en la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital que se acaba de crear con el Decreto Supremo 157 para poder unir todos los esfuerzos de contacto con la ciudadanía y poder ejercer la ciudadanía digital con la unificación de los esfuerzos a nivel del sector del Estado, ¿no? A nivel del Estado. Esto es más o menos un diseño de cómo la Red Nacional de Conectividad del Estado peruano, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, viene siendo planificada con un grupo de expertos para poder conectar, entre otros, a colegios y los centros de ciudadanía digital. Voy terminando con cómo es que esta información se ha venido tomando también con estudios especializados de CEPAL,
de la OCDE y de PISA y de PNUD. Esta era la situación de la educación en diferentes países antes de la crisis sanitaria. También se ha venido analizando lo que hoy se tiene en cuanto a las intervenciones de los países para poder apoyar a los docentes y las respuestas nacionales, de acuerdo al informe de CEPAL y de la UNESCO en tiempos de pandemia para la educación, pasan por la equidad y la inclusión, cómo nos acercamos a los grupos más vulnerables, la calidad y la pertinencia de los contenidos, porque estamos hablando de no solamente el acceso al entorno digital, sino de los contenidos que se disponen para ello, resiliencia del sistema educativo, interdisciplinaridad e intersectorialidad para poder, esto que les decía, ¿no? Combinación de los factores sociales en el impacto y en el impulso de la educación y las alianzas para todo lo que involucra a los sectores, actores para alcanzar el sistema integrado, ¿no? Es decir, la educación lo es todo y todo aquello que involucre un avance en el desarrollo definitivamente tiene como pilar la educación. Aquí también, por ejemplo, está la intervención hacia cómo se ha apoyado a los docentes en la pandemia y no solamente ha sido una característica del Perú, sino de muchos países a nivel nacional, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe. Quiero concluir con dos cosas. Primero, como comenzamos, todo y absolutamente todo es datos abiertos, lo que se puede abrir en la plataforma de datos abiertos, lo que se pueda publicar en datos estadísticos, lo que se pueda publicar en cuanto a capas de información georreferenciada. Y los datos, tanto en educación, pero sobre todo en educación, permiten la toma de decisiones en favor del desarrollo del país. Quiero dejarlos con hemos recientemente inaugurado el Centro de Cooperación con la Cooperación Coreana, para construir el Centro de Innovación Digital e Inteligencia Artificial. Y uno de los primeros proyectos que vamos a trabajar es un proyecto de la implementación de pantallas inteligentes para poder atender de manera inclusiva con la utilización de inteligencia artificial a personas que hablan con lenguaje de señas. El video está en coreano, pero es súper claro en cuanto a la intervención. Estamos eligiendo hoy dónde se va a, en función a datos, dónde se va a poner esta primera pantalla inteligente y esperamos tenerla los primeros meses del próximo año. 우리 시가 최초로 구축한 스마트 민원 안내 시스템 누리뷰를 필두로 해서 앞으로 장애인들의 정보 접근성을 높일 수 있도록 첨단 기술을 활용한 다양한 시책을 펼쳐 나가도록 하겠습니다. 많은 시민들이 편리하게 이용해 주시기 바랍니다. Muchísimas gracias, muy emocionada de compartir con ustedes cómo hemos venido avanzando en tema de datos desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y a disposición de cualquier información que quisieran tener en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marushka. La verdad que la presentación muy inspiradora, trae novedades espectaculares. Yo te contaba en off lo complicado que era antes hacer, por ejemplo, análisis de Geoanalytics, y ahora pues con esta plataforma pues de hecho ahora todo es mucho más fácil, mucho más accesible, lo cual nos abre una gama de grandes oportunidades, ¿no? Para todos. El otro comentario que tenía antes de pasar a las preguntas es cómo la inteligencia artificial, claramente la primera aplicación que conocemos es del lado del mercadeo, ¿no? Sugerencia de productos, este tipo de cosas, pero también ayuda a darle mucho acceso a las personas, ayuda justo a poder establecer puentes de una manera mucho más inteligente, como lo que has mostrado ahorita, ¿no? Entonces, creo que las perspectivas a raíz de este centro de cooperación
de inteligencia artificial, de analítica avanzada, son grandes justo en términos de políticas de Estado, en términos de cómo se le puede generar mucho más acceso a las personas a diferentes medios y por sobre todo generar oportunidades para la población, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Voy a ver, tenemos unas preguntas muy interesantes y la primera que tenemos es algo que creo que es la curiosidad de todos. ¿Cómo un ciudadano de a pie, un entusiasta como los que estamos acá presentes o una empresa puede colaborar contigo y con tu equipo en toda esta estrategia de datos, de inteligencia artificial y transformación digital? Bueno, Luigi, sí, estaba revisando ahí las preguntas, efectivamente, además de toda la curiosidad de hacia dónde estamos yendo, es este tema de cómo colaborar. Mira, en la Secretaría nosotros hemos comenzado, y creo que las gestiones se han comenzado desde el inicio, abiertas desde el diseño, por decirlo así, es decir, conformamos grupos de expertos, equipos de trabajo. Para la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos hay un equipo de expertos y es la primera forma de participar, ¿no? O sea, quien quiere participar, hay un proceso primero de inscripción, si les parece o si les interesa, pueden mandar un correo muy sencillo, quiero participar en el grupo de expertos, y lo pueden mandar a mi correo electrónico o simplemente colocarlo en www.go.p/participa. Entonces ponen una nota y dicen, quiero participar en el comité de expertos, que es un comité diverso, nacional e internacional, pero que está directamente, o sea, tiene trabajo, ¿no? Hay que escribir, ¿no? Y dedicar un tiempo. También pueden participar, ya no directamente en el comité de expertos, sino en la revisión de la estrategia que ha producido este comité de expertos. Esto ya lo hago un poco más con disponibilidad de tiempo, está prepublicada la estrategia y hacia dónde estamos caminando está ahí escrito, ¿no? Entonces, yo puedo decir como experto, oye, mira, creo que no están contemplando estos temas, y se coloca también esa retroalimentación. Y de manera más masiva, ya en desafíos que tiene la Secretaría, porque nosotros tenemos muchos desafíos en realidad, la colaboración es fundamental. Entonces, está la Red Nacional de Innovadores Digitales, que tiene una serie de desafíos. Próximamente estamos publicando cuáles son estas cajitas de desafíos para que puedan participar. Todos los desafíos tienen un componente de datos, todos, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, ¿no? Consultaban ahí, el tema de reconocimiento transfronterizo de la identidad digital para el carnet de vacunación, ¿no? Este QR que se pueda ver, entonces hay datos. En la intervención para, no sé, colocar en los centros de ciudadanía digital hay datos. Entonces, en realidad esto es tan transversal que esas más o menos, te diría, son las posibilidades para poder participar. Buenísimo, la verdad que anotadísimo, y si de ahí nos puedes compartir, Adama, también te ayudamos en la difusión de eso, porque la verdad que siempre creo que va a ser bienvenida la ayuda. Excelente, claro que sí. Todo, ¿no? Muy bien, mira, hay otra pregunta que me parece muy interesante, y justo son dos que les quería atar en una, ¿no? Siempre está la preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos, y sobre todo también por la calidad, ¿no? En especial, como tú nos contabas, hoy las entidades envían tus datos y más o menos lo que está haciendo tu equipo es recopilarlos, establecerlos, darles un formato con el cual se pueda disponibilizar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales mecanismos donde se garantizan justo primero esos temas de privacidad, seguridad y por sobre todo calidad, ¿no? Dado que me imagino que la complejidad debe ser enorme y tienes que estar estandarizando datos de muchas entidades, provincias, diferentes roles, sectores. Entonces, ¿cómo más o menos han planteado ese reto? A ver, primero, creo que el rol clave aquí de la Secretaría es esta guía de publicación de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Y la guía de publicación de datos referenciados. Existe también la plataforma de transparencia, que también están vinculadas estas tres plataformas, GeoPerú, Transparencia y Datos Abiertos, para poder tener esta información de manera transversal. Entonces, la primera es la guía. Con la guía, las entidades públicas hacen un primer trabajo de preparación de los datos. Pero ojo con esto, ¿no? Y esto creo que también se está colocando dentro del chat. Ojo con esto. Nosotros vamos a poder publicar datos abiertos, confiables, en la medida que la calidad del dato, ¿verdad?, ¿no? La calidad del dato, la información que se haya colocado, esta calidad del dato sea la correcta, ¿no? Entonces, esa trazabilidad hacia atrás viene dada por las normas que les he comentado ahora, de calidad, de vigilancia, de responsabilidad de todos, etc.
Luego, la guía de publicación hace énfasis, y aquí creo que podemos responder dos preguntas juntas, hace énfasis en la condición de anonimización, disociación, para poder publicar datos que no te lleven a la identificación de datos personales. Guiamos mucho a las entidades y venimos trabajando en diversas charlas de capacitación para que ello ocurra. Sin embargo, que finalmente... Esto sale cuando ya haces analítica, ¿no? Van a haber algunos ajustes que hacer. Cuando ya, no sé, por ejemplo, un DAMA hace analítica del dato abierto tal, nos avisa, mira, ¿sabes qué? Están publicando esta data de una manera, capaz sería bueno que publiquen, no sé, pues cuántas dosis, qué tipo de vacuna, en el caso de salud. Entonces, ahí todavía queda un camino largo por recorrer que viene desde el inicio, ¿no? La calidad del dato desde la recopilación y el tratamiento de los datos en general, y luego la responsabilidad de las entidades de publicar. Eso, más o menos, Luigi, te puedo comentar. Buenísimo. Sí, porque yo me imagino que ya inclusive más adelante ya habrán metas y ya será hasta un KPI de desempeño para las entidades enviar sus datos con la calidad que corresponde, ¿no? Porque claramente esto al ya hacerse estructural, hoy de repente, como se dice, tú estás dando las directrices para que esto se dé de una manera conjunta, pero ya esto ya se vuelve parte integral de la gestión con una comunidad que responde con análisis, sugerencias y cuestionamientos también, lo cual es bienvenido. Total, pero de eso se trata, Luigi, y creo que ahí el rol de una organización como la de ustedes y de la gente que está participando aquí es estar vigilando permanentemente y también proveer o sea, exigir al Estado, ¿no? Exigir que se publique tal, que se publique tal, que se publique tal, para que nosotros también, como entes rectores, podamos mirar en las entidades públicas esa priorización. Datos económicos, datos de salud, quienes tengan este interés de las más de 600 capas, yo les he mostrado hoy las que son de educación, pero hay mucha información que se puede trabajar. Buenísimo. Y una última preguntita, de hecho, que es una curiosidad que me llamó bastante la atención dentro de todo lo que están preguntando acá los muchachos, es si existe algún tipo de hoja de ruta o de visión para ir estableciendo más oportunidades en lo que es la analítica avanzada. De hecho, existe muchas comunidades, varias comunidades con hambre de analizar los datos. Recuerdo mucho el éxito que tuvieron las hackatones alrededor del COVID, pero claro, aparte del COVID también hay otras necesidades muy Claro que sí. en el país, ¿no? Entonces, no sé si hay algún plan, alguna ruta, estos aspectos. Claro que sí. A ver, esta hoja de ruta, vamos a decirlo desde la hoja de ruta más importante. A ver, primero tenemos la política de Estado, es la política 35, que habla sobre una sociedad que es de la información y del conocimiento. La información de la sociedad de la información y el conocimiento se basa en sociedades digitales que utilizan datos para generar conocimiento. Política de Estado. Segundo punto, política de gobierno. Decreto Supremo 164, que como les he mostrado ahora, hablan de datos abiertos y de uso de datos de manera ética. Entonces, venimos con esa ruta orientadora. Tercero, estamos por publicar la Política Nacional de Transformación Digital, que tiene un eje central en el tema de datos, ¿no? De manera transversal. Y luego está, que esa sí está prepublicada, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, que ya tiene las acciones concretas que permiten, ¿no? Inspirado desde arriba, que inclusive tiene todavía un poco más arriba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que nos permiten tener la claridad y además el compromiso en el alto nivel, Luigi. Porque si yo digo, voy a hacer una hoja de ruta, formo una comisión, y digo, ya, hacemos la hoja de ruta, pero si no está esto incluido en estos planes, en la Política General de Gobierno, en el Plan de Desarrollo Nacional, entonces son como un satélite, ¿no? Entonces, yo creo que los invito a mirar en go.p esta Estrategia Nacional de Gobierno de Datos y a darnos toda la retroalimentación necesaria para que esa hoja de ruta sea un éxito. Buenísimo, sí, y eso es fundamental porque le da el carácter estructural. O sea, si yo hago una datatón, un hackathon, comienzo a establecer problemas libres, la idea es de que estas resoluciones calen en las políticas de Estado y calen también en la ejecución de la entidad que corresponda, ¿no? Entonces, si no existe ese marco, claramente no se puede ejecutar, ¿no? Y lo que queremos es que eso se accione, ¿no? Si no, exacto, y no se garantiza, exacto, y lo claro es que esto permite garantizar la sostenibilidad independientemente de quién dirija, ¿no? En este caso la Secretaría, por ejemplo, ¿no? Porque hay una ley que cumplir, hay herramientas para que quien tome los liderazgos de diversas entidades puedan continuar el camino. Buenísimo. Muchas gracias, Maruja. La verdad que podríamos quedarnos buen rato acá conversando. Hay temas muy, muy interesantes.
Igual prometemos por ahí hacer una recopilación de las preguntas y a ver cómo podemos ayudar también a través de nuestros canales a poder responderlas. La colaboración está abierta. Muchísimas gracias por participar en este cuarto día del Dama Week dedicado a educación. Un abrazo y muchas Muchísimas gracias. gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muy bien, a todos, la verdad, gracias por su participación en esta primera parte. Nos vamos a dar 2 minutos de break y regresamos con nuestro panel que va a estar muy interesante hablando sobre las perspectivas del data management respecto a la educación. Muchas gracias y volvemos en 2 minutos. Muy bien, muy buenos días nuevamente a los que recién se unen a nuestra transmisión de este cuarto día de nuestro Dama Week dedicado a educación. Mi nombre es Luigi Dávila, soy miembro de Dama Perú. Y bueno, la idea del día de hoy es poder compartir con un panel de lujo, como los que hemos tenido en los días anteriores, y poder platicar sobre un poco las perspectivas que tiene en el ámbito de la educación, la transformación digital, todo ese tema del gobierno y gestión
de datos, ¿no? Hoy nos acompañan José Marín Roy, que es el presidente de DAMA España. Nos acompaña también Marco Bonilla, que es un Executive Director de Advanced Analytics en el BBVA, también en España. Humberto Marota, que es el gerente de tecnología y transformación digital en la Universidad Tecnológica del Perú. Y Luis Antonio Flores, que es el director académico de Ingeniería Empresarial en la Universidad Continental. Muchas gracias a nuestros panelistas, la verdad que un placer tenerlos aquí en la mesa. Y la idea es un poco platicar el día de hoy sobre los diferentes aspectos que están en el marco de lo que es una estrategia de poder hacer una inmersión en lo que es el data management y cómo se gestiona en diferentes ámbitos del aspecto educativo, no solamente desde el lado de la academia, sino también desde el lado de la empresa, y cómo podemos hacer que esta cultura sea una cultura sostenible y por sobre todo que genere valor en nuestras organizaciones y que nos ayude a tener un esquema de formación estructural, tanto en el ámbito privado como en el ámbito académico. Muy bien, entonces los invito por favor a abrir sus micrófonos, que ya empezamos con el panel. Pues muy buenos días a todos desde España. Aquí buenas tardes. Inicio saludando a todos los panelistas y por supuesto a los participantes. Muchas gracias, José Martín. Hola, Luis Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? En verdad, muy gustoso de estar acompañándolos en esta mesa. Para mí es un placer y, bueno, agradecer la invitación, ¿no? Para promover todo este principio de datos que es tan importante como ya se manifestó en la primera charla. Buenísimo. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Luigi, buenos días a cada uno de los panelistas. Para mí también obviamente es un honor, es un placer estar acompañándonos en este día de educación. Creo que educación tiene un rol fundamental en lo que significa generar una cultura de datos y generar las competencias necesarias para justamente poder aprovechar la cultura de los datos en nuestro país. Así que encantado de estar con ustedes. Y buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Te vemos, pero de repente hay que darle unmute. Quizá no nos haya escuchado. Marco, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí le escucho. Es que me tuve que salir. Perdón, No te ¿ya me preocupes. escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Marco. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Buenas tardes para ti. Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos ronda a las preguntas y la idea de hoy es un poco interactuar entre todos. La primera pregunta es una pregunta un poco general. Me gustaría que de repente, Marco, justo de repente me puedes ayudar empezando con las respuestas por aquí. ¿Cuáles han sido sus principales retos a nivel de cultura y skills en la implementación de una estrategia de data management en sus organizaciones? Ya, bueno, muchas gracias, Luigi. Antes que nada, primero quisiera dar las gracias por la invitación, ¿no? a Moisés Dueñas y a Diego y por supuesto a ti y a Dama en general por este foro, ¿no? Seguramente ya me presentaron, pero para aclarar, pues yo trabajo aquí en España, soy mexicano y trabajo aquí en España, en el área holding de data del BBVA, ¿no? Y es importante decir esto, porque además de trabajar en analítica avanzada de datos, nosotros tenemos una metodología de trabajo en el BBVA muy agile, ¿no? Y entonces trabajo como director de Discipline Leader de analítica avanzada, pero a la vez soy Program Manager de dos programas del grupo, del área de data, que uno es el de cultura de datos y el otro es el programa de la Data University, ¿no? Que es justo esta información. Entonces, a nivel contextual, porque luego a veces, por lo menos a mí me pasaba cuando estaba en México al principio, que conocimos al BBVA, BBVA estamos en 30 países en el mundo, ¿no? Con mayor fuerza en algunos
que otros, por ejemplo, en América Latina, Perú, Argentina, Colombia, México, Uruguay, ¿no? Y España y en Turquía de manera mucho más fuerte, pero tenemos presencia en otros países. ¿Y esto qué implica? Pues que tenemos más de 100,000 empleados a nivel global y más de 70 millones de clientes, ¿no? Entonces esto es un poco para darnos la dimensión del problema en el que nos enfrentamos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cultura de los datos y de data en general o de gestión de los datos, pues desde el holding este fue el tamaño del problema y de la diversidad del problema a la que nos enfrentamos, ¿no? Y entonces, para hablar puntualmente de temas de cultura y de educación, quisiera recordar lo que decía el economista Amartya Sen, que fue premio Nobel en 1998, y que él decía que el problema del hambre en el mundo, de la pobreza, era dos cosas principalmente, ¿no? Por un lado, trabajar en la salud, que era lo que tenían que hacer los gobiernos, y por otro lado, trabajar en la educación, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el banco creemos que justamente uno de los retos que nos enfrentamos en cualquier tipo de transformación y en esta transformación digital, que luego tiene que ver con una transformación cultural, puntualmente de los datos, pues el tema de la educación es un tema fundamental para nosotros. Entonces, el primer gran reto que yo creo que se enfrentó el Head of Data de aquel momento, pues fue poner este tema en la mesa del comité de dirección del banco, ¿no? Y que todo el mundo entendiéramos qué era lo que se esperaba de nosotros cuando se empezaba a hablar de este tema de la gestión de los datos, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los primeros grandes retos, que toda la organización lo pusiéramos en el más alto nivel de cada uno de los países y de cada una de las áreas, que parece algo muy obvio, pero sinceramente no lo es. Luego el segundo tema que yo creo que es muy obvio y es menos trivial de lo que parece, es entender que es una data-driven company, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de que queremos ser una transformación cultural y que queremos ser una data-driven company, ¿no? Y creo que eso es menos trivial de lo que parece, porque lo que hacen muchas, por lo menos mi experiencia en este tiempo, es que lo que todo mundo hacíamos era decir que nos queríamos convertir en una empresa que tomara decisiones basadas en datos, ¿no? Y entonces cuando tú vas a las unidades de negocio te dicen, oye, no hay que volvernos locos porque nosotros ya tomamos decisiones basadas en datos, ¿no? Y eso es completamente cierto porque este banco, yo tengo bastantes años aquí, pues durante mucho tiempo, hasta crear la unidad de data, pues la decisión de crear esta unidad o de transformarnos de manera digital, pues fue basada en datos, ¿no? Nuestra red de sucursales, que es muy amplia y muy potente, pues todos los días toman decisiones basadas en datos. Pero ¿cuál es la diferencia de ser una data-driven company? Yo creo que ese era el primer problema a responder y que la alta dirección lo entendiera, pero que luego toda la organización lo fuéramos entendiendo, ¿no? Y entonces, esto lo que implica es que la cultura de datos, pues es un aprendizaje continuo del cambio de paradigma, ¿no? Y entonces teníamos que entender efectivamente cuál era ese cambio de paradigma. Y luego, una de los aprendizajes que más he tenido yo aquí en España es que el elefante se come a trozos, ¿no? Y entonces tienes que descomponer el problema para empezar a ver qué es lo que más te duele y qué es lo primero que empiezas a atacar. Y desde mi experiencia hay que atacar las personas, las que gestionan y trabajan con los datos desde el punto de vista de disponibilizarlos, y luego trabajar con el top management y luego empezar a crecer de adentro hacia afuera, ¿no? Para mí creo que eso era un gran reto y es un gran reto y es un gran aprendizaje. Creo que otro reto que hemos visto y que hemos aprendido está basado en cómo se mide el cambio cultural. Y esto es en general, porque
Una vez que hemos definido qué es ser una empresa data driven, después la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si somos o no somos una empresa data driven? Entonces, nosotros creamos un índice de cultura del dato de manera muy data driven, o sea que fue a partir justo de la estrategia y luego empezamos a hacer pruebas de hipótesis, hicimos pilotos, estuvimos probando por varios sitios y después hicimos una expansión a nivel global del banco y hoy tenemos un dato que te dice cuál es el índice de cultura que tenemos en la organización, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque adicionalmente a esto, si no logras medirlo y comprobar los impactos que tiene, pues la moda se te acaba, ¿no? Entonces tienes que entender y tienes que demostrarle a la organización cuál es el valor de hacer esto y de seguir invirtiendo esto. Creo que otro reto fundamental es cambiar el mindset de KPI driven, que es muy fácil de confundir, el KPI driven versus el data driven, ¿no? Son dos cosas fundamentales que normalmente se confunden y es muy importante en las organizaciones entenderlo porque normalmente vamos mucho hacia el logro de los KPIs, ¿no? Y a nivel de skills, lo que nosotros hemos hecho ha sido una estrategia, como lo mencionaba, muy de adentro hacia afuera, pero de la mano con el equipo de talento y cultura, el equipo de recursos humanos, como se conoce en la mayoría de las organizaciones. En nosotros es talento y cultura, así se llama aquí, y evidentemente con el área de formación. Y esto es muy importante porque en la organización Agile, las disciplinas de conocimiento, en este caso de la disciplina de data, te va diciendo los cómo, ¿no? O sea, o los qué es, en este caso, qué conocimiento tiene que saber, y los especialistas, que es el equipo de formación, nos ayudan a atacar los cómo, ¿no? Entonces, esta estrategia de adentro hacia afuera, como ya mencioné, de banco, durante mucho tiempo hemos trabajado con áreas de business intelligence y tal, pues lo que hicimos fue primero crear la Data University en el 2018 con programas de transformación de perfiles de datos, ¿no? Entonces, como lo mencioné, trabajo en analítica avanzada, entonces lo primero que hicimos fue crear itinerarios formativos para convertir a los data miners, los mineros de datos, en científicos de datos. Y entonces creamos 4 itinerarios formativos que les hemos llamado los fundamentals, asociados con una empresa muy importante con presencia global. Y cursos que van de 70 a 172 horas para acelerar esta transformación. Luego fuimos trabajando los perfiles y los itinerarios, haciendo pues lo que todo el mundo, carreras formativas o caminos formativos, entendiendo o tratando de entender, y seguimos en eso, qué es lo que tiene que saber cada persona de los datos, ¿no? Entonces creamos un programa formativo que se llama Data Newcomer, que es un programa de 40 horas, que te habilita en el manejo de los datos y sobre todo te habla del cambio de paradigma cultural, ¿no? Adicionalmente hemos hecho alianzas con la Universidad de Navarra aquí en España y con su filial, con su partner en México, que es la Universidad Panamericana, para los perfiles más especializados. Tenemos 25 egresados del máster de ciencia de datos y actualmente estudiando otras 52 personas. También tenemos estudiantes de doctorado que nos ayudan a seguir trabajando sobre la innovación y tenemos cursos especializados, ¿no? Entonces, primero fuimos trabajando estos mínimos, estas cosas generales de transformación, luego hemos hecho algo mucho más general para toda la organización y ahora estamos trabajando en temas especializados para los perfiles muy de data, pero luego también para los perfiles de management, ¿no? Con algún curso de tomas de decisiones prudenciales basadas en datos. Creo que uno de los grandes retos que tenemos desde el punto de vista de las personas que trabajamos en las áreas de data, en cualquier organización, es tener un lenguaje, permíteme la expresión, un lenguaje inclusivo, ¿no? Un lenguaje sencillo que se entienda en el resto de la organización, porque cuando llegamos a hablar de esto con otras áreas, la verdad es que no nos entiende nadie. Y en ese momento se cierra una puerta.
Entonces nosotros tratamos en esta transformación cultural de simplificar el lenguaje técnico a un lenguaje mucho más general, mucho más organizativo, que permitiera engancharles en lo de cómo ellos se iban a poder beneficiar de esta transformación. En resumen, hacerlo atractivo. Buenísimo, Marco. No sé si alguien quiere comentar, alguno de nuestros panelistas, complementar a Marco con algunas palabras. Me parece súper interesante la estrategia porque de adentro hacia afuera y por sobre todo hacerlo estructural. Porque ahí es donde ya se tomó una decisión de inversión, ¿no? Ya se dijo, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a ver cómo lo medimos en el tiempo y bueno, no se puede mejorar lo que no se mide, pues no, evidentemente. No sé si de repente Humberto, Luis, Pepe quisieran complementar algo a la respuesta de Marco. Bueno, en mi caso, creo que ha sido muy interesante lo que nos ha contado Marco. Creo que claramente una organización como BBVA tiene claramente un nivel de información acumulado importantísimo, ¿no? Yo ni me imagino la cantidad de información que debe generar constantemente el banco para poder justamente generar por todas sus operaciones y que justamente qué importante puede ser armar un modelo de data driving, de una organización data driving, para que justamente toda esa información pueda ser utilizada en beneficio de mejorar el servicio a sus propios clientes, ¿no? Creo que un poco lo que yo podría sumarle es que todo esto tiene que tener un objetivo, que es agregarle valor a los servicios que prestamos como organizaciones a nuestros clientes, claramente, ¿no? Entonces, conectando ese punto con qué podemos hacer y todo el activo de información, y ahí tomo el concepto que también mencionaba muy bien Maruja, que es que hay que tener claro que la información que se genera, que generamos, o que podemos generar, porque no es solamente la que hoy día generamos, sino la que estaríamos en capacidad de generar, es un activo y hay que saber aprovecharlo en función a los beneficios o al objetivo que tengamos dentro de nuestra estrategia de productos y servicios, ¿no? Entonces, conectando esos puntos creo que es más fácil articularlo y claramente la dirección de la compañía tiene que tener esto muy claro, hay que saber comprar la idea y venderla, obviamente, para que todos los estamentos se puedan alinear en un modelo como este. Solo termino diciendo que, claro, a nivel del banco creo que se han hecho esfuerzos transversales grandes e importantes, pero creo que también existe la posibilidad para organizaciones que quizás que tengan algunas limitaciones de empezar más pequeño, ¿no? De identificar un objetivo particular que no tiene que ser transversal y empezar a experimentar y empezar a generar resultados específicos conectando la adquisición, el manejo y luego la aplicación de los datos hacia un objetivo específico de la organización. Y creo que también así, ¿no? Si quieren llamarlo cultura ágil, ¿no? Haciendo experimentos pequeños, también se puede empezar a generar y a difundir esta cultura que se tiene que empezar a formar sólidamente, aunque sea en un núcleo, ¿no? En una primera célula, queremos llamarlo así, o equipo, ¿no? Creo que es una manera también en la que se puede trabajar una cultura de data driven en las organizaciones, ¿no? Sí, y en tu experiencia, Humberto, justo tomando de que te está tocando liderar esto desde el lado de la universidad, ¿cuál ha sido esos principales aciertos y desaciertos en los cuales estás enfrentado en construir la cultura ya en el ámbito, por ejemplo, académico? A ver, más que hablar de aciertos y desaciertos, voy a tratar de hablar de oportunidades y aprendizajes y quizás dificultades, que creo. Porque, además, creo que la cultura de datos todavía no ha terminado de implementarse, ¿no es cierto? Yo ni siquiera me siento en la mitad del camino. Creo que estamos claro, y acá hablamos empezando. Entonces, sí, justo hablamos de celebrar el ¿no es error. cierto? Entonces, ¿no? Correcto. Entonces, claro, más que un error, las primeras dificultades son errores, obviamente, pero ya vemos en el plano más propositivo, creo que estamos enfrentando y entendiendo cuáles son las verdaderas dificultades que empezamos a tener, ¿no? A ver, solamente para empezar y poner un poco de contexto, ¿no? O sea,
qué cosa hemos hecho antes, ¿no? O sea, normalmente nuestras decisiones siempre han sido basadas usualmente por la experiencia, por el instinto, ¿no? Y la experiencia basada, pues obviamente, en lo que hemos vivido y por lo tanto datos que hemos ido acumulando de manera individual, con nuestros propios sesgos, con nuestros propios prejuicios, pero que finalmente son nuestra experiencia y la hemos puesto siempre claramente en favor de la toma de decisiones de las organizaciones, ¿no? Lo que ahora tenemos que hacer es basar muchas de estas decisiones no solamente en función, obviamente, en la capacidad que tengamos de construir y generar nuevos conocimientos a partir de descubrimiento. ¿Cómo hacer esto? Obviamente es armar todo un proceso de competencias donde pasemos de un modelo, llamémosle descriptivo de las situaciones, ¿no es cierto?, a pasar a un modelo que después diagnostique, que finalmente prediga, ¿no?, y que inclusive llegue ya a un extremo de prescribir, ¿no?, qué va a pasar en el futuro a partir de lo que nosotros vemos, o inclusive cómo manipular, que es justamente la prescripción, cómo puedo manipular algunas variables para generar algunos comportamientos específicos, ¿no? Eso evidentemente no se hace de la noche a la mañana, necesita generar muchísimas competencias. Ya se mencionó anteriormente que es fundamental desarrollar una cultura y un cambio cultural en la organización donde estos conocimientos y este lenguaje, llamemos de datos, ¿no?, esté presente y se pueda, pues, articular, ¿no? Hay un concepto que se llama data fluency, que justamente es como que las personas empiezan a entender claramente qué significa articular decisiones, hablar o generar historias a partir de justamente la data y la información, ¿no?, y cómo prepararla para que realmente pueda ser una decisión y una historia bien articulada, ¿no? También está demostrado claramente por diversos estudios que el uso eficiente y efectivo de la información contribuye a una mejor performance operativa de las organizaciones. Entonces hay que estar un poco loco con todo esto, decir, no, yo no voy a entrar en manejo de cambio cultural con todo lo que esto significa. Creo que todas las organizaciones hoy día tienen el reto de entrar en el cambio cultural, que significa hacer un uso más eficiente, un uso proactivo de los datos para que justamente se generen mejores servicios, para que justamente se generen mejores productos hacia los clientes, hacia nuestros clientes. En el caso particular de la universidad, nuestros estudiantes, ¿no? En la Universidad Tecnológica del Perú nosotros tenemos no una realidad tan amplia de clientes como la del BBVA, pero llamemos, tenemos más de 110.000 alumnos, es un número bastante importante. Y claro, cada interacción que puede tener el alumno en su proceso de aprendizaje, en su interacción con la universidad, o sea, la cantidad de interacciones que tenemos es vasta. Y la cantidad de interacciones que adicionalmente podríamos generar es también muy importante. Entonces, fíjense, ¿no? Desde la adquisición del dato, es identificar claramente por dónde es que podemos generar información valiosa, llamemos, ¿no?, hasta la aplicación del dato, que es justamente la conexión que mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué cosa quiero descubrir? ¿Qué cosa quiero entender? ¿Qué puedo generar? Esa conexión es fundamental. Y en la mitad de todo esto está cómo articulamos toda la información. Y ahí estamos hablando, pues, de estructura, de tecnología, de datos, de estructuras de información, de seguridad, de cómo nos organizamos con roles, con una serie de elementos, ¿no? Entonces, mi primer aprendizaje, si quiero llamarlo así, es que no necesariamente hay que pensar en esto de una manera, pues, gigantesca, sino que se puede empezar en pequeño. Obviamente la idea de empezar en pequeños, ganar aprendizajes, experimentar, generar errores, entender cómo funcionan y cómo no funcionan las cosas, entender realmente dónde está el objetivo final, ¿no? Como cuando se conectan las líneas y eso se vende como un experimento exitoso con resultados en poco tiempo, creo que es donde podemos empezar a convencer a los comités directivos de la utilidad y la necesidad de poder articular una cultura orientada a datos, ¿no? Y ahí, llamemos, pasa por el tema de entender el dato como activo, pasa por entender que no todos hoy día estamos preparados para manejar la información. De hecho, una de las cosas que hemos venido haciendo en la universidad es tratar de democratizar el acceso a la información, que puede ser un punto fundamental, ¿no? Pero ¿qué cosa queremos hacer? Que cada una de las decisiones que la universidad tome tenga
o le dé a cada uno de nuestros colaboradores la posibilidad de que la puedan basar en información real, ¿no? No simplemente, como decía hace un momento, en experiencia. Y para eso, la universidad, llamemos, también es parte de un grupo importante en el país, y tenemos una universidad, llamemos, entre comillas, corporativa, donde se están desarrollando programas de data, programas de básicos inicialmente. La verdad que creo que el tema de data, pues pensar ahorita en aplicar machine learning, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de aplicar machine learning. Creo que hay que empezar por lo base, por las piezas fundamentales, que hay que entender el potencial que tiene la información, pero hay algo muy importante, ¿no? La estrategia. ¿Cuál es la estrategia que está detrás de lo que quiero hacer? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? Y a partir de eso, ¿qué datos son relevantes? Los tengas o no los tengas, porque ahí puedes determinar que los que tienes los puedes utilizar y cómo los debes utilizar, pero los que no tienes y son relevantes para el problema o para la situación que tú tienes que resolver, tienes ahí otro reto de cómo generar esa información. A veces se habla mucho de toda la data que tenemos, y es verdad, tenemos mucha data y a veces no la usamos bien, pero también parte de una estrategia de una organización tiene que entender qué data necesita adicionalmente y qué hoy día no tiene para poder mejorar sus productos y servicios, ¿no? Dificultades hemos tenido muchísimas, ¿no? Dificultades de recursos, que llamemos son muy clásicos en un país como el nuestro, donde hay prioridades y prioridades, ¿no es cierto? Y lo digo muy abiertamente, o sea, no contamos siempre con todos los recursos que quisiéramos. En la universidad tenemos equipos de inteligencia de datos que están trabajando ya desde hace más de 3 años, 4 años ya trabajando. Han empezado en pequeño, cada vez se han extendido más, y ahora trabajan muy de la mano con el equipo que yo lidero, que es el de tecnología, justamente porque sabemos que este no es un tema solo de tecnología. La tecnología claramente es un habilitador, sino que está al lado de la organización que sepa y entienda el potencial de los datos y se los puede explotar. Así que hemos armado equipos de inteligencia de datos que están fuera de tecnología, pero que trabajan paralelamente con tecnología, integradamente con tecnología, para generar información que realmente pueda generar un cambio, ¿no? Una nueva forma de entender cómo están funcionando nuestras operaciones y generar sea mejores experiencias o generar eficiencias, que son los dos frentes por donde siempre estamos buscando impactar, ¿no? Claro, sigo reiterando la dificultad de que esto se puede extender a toda la organización. Es un proceso lento, es un proceso difícil, hay muchas cosas en el camino, ¿no? Y cosas que a mí particularmente me preocupan es la clara gobernanza de los datos y todos los concerns que tienen que ver con la calidad de los mismos y con la privacidad, o sea, la seguridad asociada a este proceso de uso de los datos, ¿no? Nos ha pasado que a veces en nuestro afán de poder usar más información dejamos de tener consideraciones de cuidado, de hasta dónde poder abrir la información. Se ha hablado mucho de datos abiertos hoy día, pero claramente para ir a una política de datos abiertos es claro que esos datos ya han pasado por un check de qué se puede dar y generar a todo el mundo y qué cosa es algo que debería tener ciertos niveles de governance, de restricción y de cuidado. Entonces, hay que tener ese balance también, ¿no? O sea, ir a una cultura abierta de manejo de información, pero al mismo tiempo tener el cuidado de que esa información no fugue, mantenga la confidencialidad donde tenga que mantenerse, y que permita justamente darle también la seguridad a la organización de que está trabajando de una manera controlada, si queremos llamarlo así, segura, obviamente, para poder explotar la información. Buenísimo. Y justo entrando ya en el tema, ya más en el plano educativo, o sea, de hecho hemos hablado de la importancia de los datos, y creo que esto se viene hablando desde hace 5 o 10 años con mucha fuerza en el país, y un poco más a los que hemos estado metidos en data desde el principio. Y de hecho, una de las cosas que hemos visto con particularidad es de que todavía no hay una línea estructural de formación en temas de data management en general, quizás en algunos aspectos ligados al data science ya ha sido avanzando un poco más, pero en el data management a nivel estructural no se ha hablado mucho o no se ha visto mucho este tipo de líneas formativas tanto en los pre y en los posgrados, más ha estado de una manera un poco más aislada en la academia misma o en institutos que han buscado cubrir estos factores, ¿no? Pero desde el lado académico, ¿cuál es ese paso que se tiene que dar para que este tipo de líneas formativas se integren ya en
en la academia propiamente, acá en el país? ¿Qué perspectivas ves alrededor de eso, Luis Antonio? Sí, bueno, en primer lugar, creo que dentro del marco académico existen diferentes regulaciones, ¿no? Todos sabemos de que una propuesta de programa en formación universitaria, pregrado, está en función a un diseño curricular. Y este diseño curricular obviamente tiene un horizonte de vida mínimamente para el Perú de 5 años. Entonces, justo en nuestra experiencia en la universidad, en el 2015 se desarrolló nuestra propuesta de curricular hasta el 2020-21, que más o menos estamos ya finalizando. Y bueno, en este aspecto la prioridad fue el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces había ahí toda una variedad de elementos que han estado priorizándose, y obviamente uno de ellos ha sido la gestión de datos, pero no tal vez con el énfasis que ahora se necesita, ¿no? Y es por ello de que creo que se hace necesario que en esta nueva versión o rediseño que tal vez muchas de las universidades están en estos momentos trabajando, más aún por el tema de la situación actual que vivimos, se enfoque, ¿no?, de una manera transversal este mindset de gestión de datos y podamos justamente desarrollar, y no solamente de manera independiente, ¿no?, sino tal vez de manera colaborativa, un enfoque de preparación, de capacidad y competencia que los estudiantes necesitan desarrollar justamente desde el enfoque ya estratégico de los datos, porque si bien es cierto, todo estudiante, hablando específicamente de ingeniería, sabe, ¿no?, que debe manejar herramientas de datos, sabe que tiene que trabajar sobre bases de datos, sabe que tiene que establecer todo un componente de este tipo de plataformas, pero creo que ese elemento que justamente estamos tratando de desarrollar en este tipo de eventos es lo que se necesita. En todo caso, también otro aspecto que ha influido bastante es el tema del nivel de madurez, ¿no?, de los requerimientos. Toda organización educativa que ahora está plasmada, por ejemplo, en temas de acreditación y certificación, sabe de que uno de los insumos es justamente lo que requiere el mercado. Y bueno, como manifestó justamente varios de los colegas acá en la mesa, todavía, al menos en el Perú, no hay ese nivel de madurez que existen en las organizaciones para poder establecer como nivel, ¿no?, de solicitud este tema de gestión de datos, y eso pues obviamente que ha también influido bastante, ¿no?, en los diseños curriculares. Pero por otro lado, muchas universidades, y entre ellas también la nuestra, ha enfocado paralelamente al desarrollo profesional curricular varios insumos y estrategias de formación en gestión de datos. Entonces creo que en estos últimos años se van a ver los resultados de todo ese esfuerzo para promover esta cultura de gestión de datos con eventos. Justamente esta alianza estratégica que tenemos con Dama nos va a permitir desarrollar, ¿no?, estas estrategias e iniciativas para poder promover lo que nosotros estamos buscando. Y creo que también hay algo muy importante que quisiera enlazar con el primer punto que se tocó, ¿no?, que si bien es cierto, existen organizaciones tan altamente estructuradas, desarrolladas como el BBVA a nivel mundial, pero también hay que tener una estrategia para otras que en menor escala necesiten adoptar este tema, ¿no? Existen diferentes ámbitos que deberían pues establecerse y plasmarse, y creo que uno de los desafíos, ¿no?, que tiene la universidad y la academia es justamente tener una propuesta para cada una de estas realidades y evidentemente lograr, ¿no?, cubrir las expectativas y no, por otro lado, frustrar tal vez algunas otras que siempre existen en el mercado. Básicamente, por mi parte, gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. La verdad que lo que tú dices es relevante porque finalmente es cómo vamos estructurando programas en línea de que comiencen a justo dar pie a esas mejoras estructurales que van dirigidas hacia cada sector, hacia cada oportunidad, ¿no? Y de hecho, ejemplos como lo que comentaba Marcos un momento, abre el abanico de posibilidades para que se comiencen a hacer alianzas con las compañías y se comience también a tratar de temas estructurales estos, no solamente en una línea genérica, sino en una línea ad hoc a cada realidad, ¿no? El sector de la banca diferente es evidentemente diferente al sector minero, diferente al sector de educación. Hay temas comunes, pero también hay particularidades en la toma de decisiones, y creo que hay un punto muy relevante, ¿no? De repente todos los que hemos participado en el ámbito empresarial o participamos en el ámbito empresarial somos, digamos, KPI driven, ¿no? Buscamos un objetivo, pero ya el ser data driven es cómo le damos vuelta, cómo analizamos para poder
de hecho, dar ya una experiencia superior y a hacer a través de los datos acompañar a que esa experiencia genere valor compartido, ¿no? Tanto para el cliente como para la organización. Y creo que ahí hay un aspecto muy relevante por tratar. Y en esa línea, justo quería comentarte, Pepe, ¿cómo crees que una organización de Dama, por ejemplo, puede ayudar a personas como Luis Antonio, Humberto? Bueno, con Marco ya has conversado, me imagino, largo y tendido por ahí en España, pero ¿cómo podemos establecer estas líneas de cómo Dama, como nosotros como organización, puede ayudar a que estas brechas educativas, hacia que estas líneas formativas sean mucho más robustas y sostenibles en el tiempo? Bueno, pues yo diría que dando pequeños pasos, ¿verdad? Empezando con pequeños pasos y ir creciendo poco a poco. En primer lugar, os tengo que decir que en España estamos a nivel formativo un poco parecido como estáis en Perú y como estamos en la mayoría de los países del mundo en tema de gestión de datos, ¿vale? No hay nada ad hoc, nada específico. Lo que tenemos son grados en ciencia de datos, tecnologías interactivas, y tenemos los grados tradicionales en ingeniería de teleco e ingeniería informática, y de ahí se ha nutrido el mercado, se está nutriendo el mercado profesional actualmente. Nosotros en España actualmente tenemos del orden de 200 asociados, y yo de vez en cuando repaso las titulaciones de ellos, y tenemos o bien los técnicos, pues son graduados en ingeniería de teleco o informática, o bien los que vienen de la parte de negocio, pues en diferentes digamos, grados relacionados con administración de empresas bueno, pues otros grados relacionados con el mundo no tecnológicos, ¿de acuerdo? Y se han ido recomendando. ¿Cómo han llegado ellos entonces al mundo del data management? Pues muchos de ellos a golpe de DMBOK, ¿vale? Descargándose el libro, comprando el libro y empezando a aplicarlo, a leerse los capítulos e ir buscando pues todas esas estrategias que se propone desde el libro de Dama, ¿de acuerdo? Desde el framework de Dama aplicado al mundo empresarial. ¿Qué se puede hacer desde una asociación para promover que en la universidad, digamos, se alcance un poco los conocimientos de datos? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un curso en España dirigido a profesionales, un curso promovido por Dama, donde lo abrimos a que los estudiantes universitarios se puedan inscribir a un precio mucho más bajo. Esa ya es una primera opción, ¿de acuerdo? Nosotros en Dama otra cosa que hemos hecho ha sido una organización territorial. La idea es crear unos formatos de charlas, conferencias impartidos por nuestros profesionales de toda España dentro de las universidades, ¿vale? Mirad, yo imparto clases en ingeniería de teleco, y cuando les pregunto a los chavales de cuarto, porque doy en cuarto de carrera, último año, están a punto de poner un pie en la calle, de salir a trabajar, si saben que hay un sector que es del data management, de la gestión de datos, que es muy prolífero actualmente en trabajo, que hay una demanda profesional muy grande, se me quedan mirando con una cara como diciendo, es que no sé que existía eso, ¿vale? Es decir, dentro de los grados no hay nada donde se les enseñe que realmente hay todo un sector profesional en esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Las consultoras, las empresas, cuando le dicen a alguien, lo cogen de junior y lo van formando hasta conseguir sus seniors, ¿vale? Con esta formación. Una idea, digamos, que tenemos entre manos en Dama es generar una asignatura optativa que podamos ofrecer a los cuartos de carreras, pero tanto técnicas como de negocio, donde esté un poco explicado todo el proceso de gestión de datos dentro de una empresa. Entonces, los tecnólogos aprenderán la parte del negocio y los del negocio aprenderán la parte técnica, ¿vale? Y de esa manera estaremos un poco promoviendo, enseñando, mostrando a esos alumnos de cuarto que hay un sector que pueden ir a buscar un máster de esto para formarse más profundamente. ¿Máster tenemos? Pues sí, tenemos másteres en digitalización, pero obviamente tampoco tocan como tal todo el tema de gestión de datos. Muchos de ellos están orientados al tema de analítica de datos, otros a Big Data, también tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, otras acciones que se pueden hacer a lo largo de la carrera de la universidad, pues por ejemplo, concursos, hackatones. En Italia, por ejemplo, están haciendo concursos. Dama Italia lo que hace es un concurso anual de trabajos de fin de grado o fin de máster. Y entonces a los mejores trabajos les premia.
¿Van a tener muchos? Pues no, probablemente no tengan demasiados, pero el hecho de comunicar, de lanzar una convocatoria del concurso, está haciendo que los demás miren la convocatoria y digan, ¿y esto qué es? Aquí hay un sector, aquí hay una asociación a nivel internacional que está lanzando una convocatoria tal, y que entonces se puedan preocupar por aprender, por dirigir su carrera profesional ahí. Incluso podríamos hablar hasta de hackatones, obviamente, también hacemos en España, con datos en abierto, lanzamos concursos, ¿vale? Para que se puedan hacer una determinada analítica en determinados sectores, ¿vale? Y, bueno, y puedan haber ganadores con las conclusiones que sacan de esos datos en abierto. Esto también es una buena estrategia. En las universidades suele funcionar bastante bien este tipo de concursos, ¿vale? E incluso podríamos aspirar hasta un programa de becas de doctorados en el Perú. Para eso habría que tener una asociación muy fuerte, ¿vale? Muy potente, con muchos asociados, con un músculo económico importante, y poder incluso ofrecer algún tipo de beca de doctorado o cátedra de empresa con una universidad donde se pueda trabajar esto de una forma más profunda, ¿vale? Bueno, pues ahí hay un montón de ideas. Ahora lo que hay que tener es ponerse con ellas y empezar a trabajar en ellas. El tema de la asignatura de cuarto, yo es un tema que lo tengo bastante en la cabeza, lo quiero llevar a cabo, y podríamos compartirlo con todo el espectro de Dama Internacional, obviamente, esa organización, esa estructura, para que podáis ofertarlo incluso en vuestras universidades como una optativa de cuarto para conseguir esto. Creo que sería bastante productivo, ¿eh? Y No sé lo que opináis. definitivamente es una gran oportunidad. De hecho, como comentabas hace un momento, nosotros estamos en planes de hacer una especie de University Roadmap, ir en cada universidad también haciendo estos temas de difusión en una primera etapa, pero claramente si hay esfuerzos a nivel internacional, en este caso de España, que se puedan socializar, estoy más que seguro pues, que Humberto, Luis Antonio, que justo tienen representación en universidades, bueno, van a decir, bueno, Eureka, ¿no? Podemos hacer algo interesante al respecto, y más que todo también ahondando que cada realidad, nuevamente, como decíamos, es distinta. A mí en mi quehacer profesional me ha tocado, bueno, soy también, aparte, bueno, de mi actividad profesional normal, soy docente, y justo me toca ser profesor de tesis en una escuela de posgrado, y en la asignatura justo de ciencia de datos, ¿no? Entonces, me ha tocado alumnos, por ejemplo, geólogos, me han tocado enfermeras, me han tocado hasta un abogado, ahora me ha tocado hace poco, cada uno con temas distintos, y es, la verdad, muy enriquecedor ver cómo conciben el dato desde su perspectiva profesional y justo van asimilando poco a poco las tendencias. Claramente estas personas se han metido en una carrera de ciencia de datos que ya tiene un componente técnico bastante retador, pero ya el hecho de que comiencen a enlazar, oye, ¿cómo puedo, por ejemplo, facilitar la detección, por ejemplo, de relaves mineros o de cepas mineras para poder encontrar nuevos yacimientos y no tener que estar gastando millones de dólares en exploración? Eso, por ejemplo, es una gran alternativa. O por otro lado, es cómo puedo simplificar el trámite documentario con Text Analytics en todo lo que es la parte legal, que siempre es muy álgida, ¿no? Hay temas de verdad muy variados que los cuales se pueden avisorar, y las grandes oportunidades siempre se generan a raíz justo de esos pains o de esas fricciones, ¿no? Y como tú decías, José María, ahí nomás tomando como ejemplo se pueden hacer datatones, hackatones, y se pueden cultivar diferentes temas alrededor de todo eso. No sé si alguno de ustedes, panelistas, tienen algo que agregar ahí. Bueno, a ver, esto de las hackatones a mí me ha traído muchas ideas y posibilidades. De hecho, la UTP ha organizado en conjunto con el Diario del Comercio del Perú ya por lo menos un par de hackatones, por lo menos en las que yo he podido participar como jurado. Y claro, las hackatones están orientadas a crear una solución digital, llamemos, ¿no es cierto? Un producto digital, pero lo interesante de los dos concursos es la cantidad de data que que está a disposición para usarla, ¿no? Y justamente como lo decía José, creo que hay una tremenda oportunidad para organizar concursos, fuera del concepto del diseño curricular, que creo que es indiscutible, hay que trabajarlo, pero creo que para difundir y para ver cómo se generan resultados potentes a través justamente del uso de data, creo que las hackatones es una tremenda oportunidad. Y les cuento, ¿no? Por ejemplo,
la última hackathon fue de este problema de la violencia contra la mujer y se planteaban soluciones para poder tener a diferentes personas, usuarios, evidentemente mujeres, reportando situaciones específicas en diferentes puntos del país. Yo acabo de ver los mapas que ha presentado Maruja también, que te dan una visión de justamente cómo están las cosas, ¿no? Creo que ahí hay tremenda oportunidad para sacar un montón de resultados, de cómo funciona, cómo funcionamos como país, como organización, ¿no? El anterior concurso tuvo que ver con información para el voto ciudadano. Entonces, la verdad que oportunidades como la que tú mencionas, Luis, hay un montón. Creo que es cuestión de articular estos procesos, estos concursos, para encontrar justamente cómo vender de una manera mucho más potente el tema de ser data driven, ¿no? Buenísimo. Y en general, justo Pepe tomaba nota mental de un asunto que muchas personas me han preguntado, ¿no? Algunos, cuando se han estado iniciando en el gobierno de datos y leen por primera vez el DMBOK, ¿no? Bueno, dicen, ¿qué es esto, no? O sea, ¿no? Ven y dicen, bueno, esto es chino mandarín, o un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces, pero claro, los que estamos en Dama sabemos que es una guía completa y bastante amplia de lo que es el data management, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de llevarlo a la práctica y de darle un approach de repente más cercano a una primera aproximación que tienen las personas acerca del data management, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones o experiencias alrededor de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, lidiar pues, con nuestra Biblia y también el cómo difundirla de una mejor manera y justo poder apalancarnos de la academia y de la empresa para poder hacerlo de una manera mucho más potente y estructural, ¿no? Pues desde mi experiencia, yo soy hombre de universidad, no soy hombre de empresa. Entonces, yo he aprendido a aplicar el data management escuchando a los demás, ¿vale? El DMBOK. Entonces, por ejemplo, para mí eventos como estos que estáis organizando vosotros, o como los que organizamos en Dama en España, o como el Data Management Summit que organiza Michele Yurillo, tanto en España como en Italia, o como el que está ahora corriendo en Europa, ¿de acuerdo?, que ha organizado Dama EMEA, pues son muy importantes, porque ahí es donde se te explican la aplicación práctica del DMBOK, ¿vale? Es decir, casos prácticos, cómo se ha aplicado. Yo, por ejemplo, en el anterior Data Management Summit estuve escuchando un caso práctico que me gustó muchísimo y además se lo he pedido a Michele Yurillo y al autor, que es de una aseguradora que tiene un tema de teleasistencia, una startup española, y nos contaba él paso a paso cómo había ido integrando la gestión de datos y cómo era un negocio que nacía puro digital, desde el mundo digital, que no arrastraba nada a ninguno de las rémoras del mundo offline, ¿no? Y cómo había crecido y se había ido conformando esa aplicación de atención médica remota, ¿vale? Con una estructura fundamentalmente basada en gestión de datos. Era pura gestión de datos, cómo lo habían ido organizando todo. Entonces, de esa manera es como se puede, digamos, aterrizar bien el framework de Dama. El framework es un marco y dentro de un marco un pintor puede ser surrealista o un pintor puede ser cubista, ¿vale? Es decir, unas empresas son de una manera, otras, un banco no tiene nada que ver con una empresa agroalimentaria, ¿de acuerdo? Y también las hay enormes, las hay gigantes, ¿vale? Pero la aplicación del framework de Dama en un banco como BBVA va a ser seguro mucho más diferente que lo es en una industria, en una empresa agroalimentaria de ámbito multinacional. Por lo tanto, es ahí donde están los expertos cuando aterrizan en las empresas, los que basándose en ese framework van a tomar las decisiones y van quizá a dejar de lado algunas cosas y a coger otras para montar esa estructura de datos dentro de la empresa, que al final lo que va a conseguir es que ese dato pues, sea un activo más de la empresa que tenga un valor. Es mi punto de vista, pero igual probablemente tengamos aquí entre los panelistas, a lo mejor sería interesante también el aterrizaje del framework de Dama dentro de una empresa, sería interesante escuchar la opinión de Marco quizá, ¿no? Dentro del BBVA, si han trabajado con él, si no, en fin, no lo sé. Marco, ¿qué tal? Bueno, ha venido teledirigida la pregunta, así que tienes que contarnos alrededor de eso. A ver, yo la verdad es que no conozco el framework, mentiría,
pero seguramente conociendo y escuchando a Pepe, pues seguro debe servir, ¿no? Y coincido con él en que los frameworks deben de ser adaptados pues para cada organización y para cada realidad. Lo que creo particularmente en el tema de gobierno de los datos es que me parece que uno de los grandes problemas a veces es querer abarcar todo, ¿no? Y que se debe de partir justo de las realidades de cada empresa, su historia y su contexto, ¿no? O sea, hace rato daba yo algunas cifras de nosotros, pero algo que no mencionaba es que nosotros venimos de una fusión de más de 150 bancos durante 100 años, ¿no? Entonces, imagínense la diversidad, o sea, eso es un componente y una variable adicional, ¿no? Entonces, las cosas se tienen que tocar diferente. Y lo que nosotros hemos aprendido en el tema de gobierno de los datos es que no se puede abarcar todo. O sea, te tiene que poner al centro y trabajar, sí sobre el gobierno, sí sobre los temas de linaje, pero también se tiene que trabajar mucho sobre la calidad, ¿no? Y en ese sentido, sobre una de las cosas que hemos volcado, el tema de la cultura, y que tiene que ver con la calidad de los datos, ¿no? Quisiera hacer una precisión más sobre el tema del ser data driven, que tiene que ver con esto que estoy comentando, y una declaración cuando yo hablaba sobre que uno de los retos es hacer una declaración de qué es ser data driven. Nosotros lo que dijimos es que en el BBVA ser data driven era poner los datos para que nos ayudara a generar mejores experiencias y mejores productos para nuestros clientes. Y entonces eso le da un propósito mucho mayor de los cuales podemos entender. No hablamos de algoritmos, no hablamos de analítica avanzada, lo que hablamos es de poner los datos al servicio. Y en ese sentido, nuestra política de gobierno de los datos, pues está también, ¿no? O sea, va desde disponibilizar los datos, pero con un alto y estricto estándar de privacidad, porque además, como ustedes saben, los bancos estamos muy regulados, tenemos que cumplir regulaciones de todo el tipo, y es correcto que lo cumplamos, porque la privacidad de los datos de nuestros clientes es lo más importante que tenemos y solo pueden servir para que a ellos les podamos ofrecer mejores productos. Y mi última intervención, si me permites, Luigi, creo que las universidades y las empresas tenemos que trabajar más juntos. Mi experiencia de trabajo aquí con la Universidad de Navarra y con la Universidad Carlos III ha sido sin duda una relación ganadora, porque la universidad tiene un gran conocimiento académico, investigador, y las empresas tenemos el conocimiento práctico. La suma de ambas puede ser una fórmula muy ganadora que a nosotros nos ha servido, ¿no? En ese sentido, nosotros, empleados del banco, damos clases en varias universidades a partir de estas relaciones y damos clases no nada más de Machine Learning, ¿no? O sea, sí tenemos data scientists dando clases de Machine Learning y de cosas de ese tipo, pero damos clases de gestión de proyectos a partir de los datos, ¿no? Porque eso te da la realidad de lo que van a vivir las personas o sea, los datos, la mayoría de los datos son una mugre, ¿no? Están sucios, no sirven, no tienen calidad. Pues hay que limpiarlo y eso hay que explicárselo también a la gente, porque si no, pues tendremos malos productos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Marco, y la verdad que eso es fundamental, ¿no? A veces uno cuando aprende a hacer, por ejemplo, con lo que hemos estado en el mundo del análisis, y los primeros ejemplos que nos tomamos de los libros o de las guías prácticas, pues son ejemplos con una data pues espectacular, ¿no? Y cuando vamos a la compañía no nos sale nada, ¿no? Entonces es ahí donde nos vemos en el reto justo de poder entrar a esos diferentes niveles de la cultura, del dato, de la estructura del dato, como para poder sacarle valor. Y creo que lo que dices es sumamente relevante y conecta con lo que han hablado Pepe, Humberto y Luis, ¿no? Que es, la data tiene que tener un propósito, y si conectamos la universidad con las compañías y comenzamos a generar este círculo virtuoso de retroalimentarnos tanto desde el aspecto práctico como el académico, creo que vamos a llegar a grandes resultados. Nada, estoy seguro que las perspectivas que se vienen son espectaculares. De hecho, ahorita estaba revisando las preguntas y las preguntas van muy de la mano
justo establecer esa línea del propósito, de establecer esa línea de cómo este impacto se genera, del efecto wow. Te mandan saludos por ahí, Marco. Y la verdad que es sumamente relevante todo lo que estamos diciendo, y de hecho la idea es empezar. Y solamente para terminar, en algún momento hubo una pregunta que decía, ¿qué hago primero? ¿Un caso de Advanced Analytics o BI? Yo me animaría a responder que lo importante es que empiecen, ¿no? Independiente cuál sea el caso de uso. Ese caso de uso particular, pequeño, por el cual donde tienen que empezar, es el caso que va a sembrar la semilla para hacer muchas cosas en adelante. A mí en mi experiencia me tocó empezar algunas veces por BI y algunas veces por Advanced Analytics. Y en los dos mundos nos dimos cuenta que teníamos un dato que teníamos que mejorar la calidad. Y que si no mejorábamos la calidad, eso nos costaba plata para la organización. Entonces, ahí es donde agarra. Sí, exacto. Complementaría, Luigi, diciendo que el que le aporte más rápido valor al negocio y después puedes cambiar de una a otra. Es muy importante que la gente que hace proyectos de datos sepa que los datos y este contexto y este paradigma van de la mano con la velocidad. Entonces, como gestores de proyectos de datos tenemos que saber que hay que buscar entregar valor lo más pronto posible y después hacerlo incremental. Entonces, yo te diría que cualquiera de las dos, BI o Advanced Analytics, dependiendo de qué sea lo que aporte valor más rápido. Exacto, 100%, y de hecho cuando nos tocó hacerlo, lo hicimos con esa perspectiva, y eso nos permitió justo generar credibilidad, generar recursos, porque claramente hablar de todo un programa de gobierno de datos es un aspecto amplio para una organización, y qué mejor si es soportado también desde la academia, desde la universidad, donde podemos tener una relación estructural que en realidad vamos a ganar todos. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Luis Antonio, muchas gracias, Marco, muchas gracias a Diego, que está en el off, por este enriquecedor cuarto día de nuestro Dama Week dedicado a educación. Mi nombre es Luigi Dávila, soy miembro de Dama Perú, como ya les conté. Estoy muy agradecido de que hayan estado presentes en esta transmisión y les deseo la mejor de las semanas y el mejor de los días. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias, Adiós. gracias a ustedes. Muchas gracias. Y que la data los acompañe. Gracias.